Hoy, si le preguntas a cualquiera que es un pastor, probablemente te responda con palabras como: es el líder de la iglesia. Es el que predica los domingos. Es el que tiene una plataforma visible. Es el que toma las decisiones importantes. Y no es que esas cosas sean malas en sí mismas, pero la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿es eso realmente lo que la Biblia enseña? Porque si abrimos la palabra de Dios, descubrimos algo radicalmente distinto. Y en el libro El ministerio del pastor de John MacArthur, encontramos una respuesta que corta como espada de dos filos. El pastor no es un gerente de una organización religiosa. El pastor no es un motivador profesional que tiene que llenar asientos y mantener contenta a la gente. El pastor no es un estratega empresarial que diseña planes de crecimiento a 5 años. El pastor es, ante todo y sobre todo, un hombre llamado por Dios para cuidar almas eternas. Eso lo cambia todo. Porque cuando entiendes que tu tarea principal no es administrar una institución, sino pastorear almas que van a vivir para siempre, entonces tu agenda, tu predicación, tu forma de liderar y hasta tu forma de sufrir cambian por completo. La Biblia no usa la palabra pastor como un título de honor. La usa como una vocación peligrosa. En Hechos 20:28, Pablo les dice a los ancianos de Efeso: cuidad de vosotros mismos y de todo el rebaño, porque el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Con su propia sangre. Eso significa que cada alma que Dios te ha confiado tiene un precio que solo el Calvario pudo pagar. No son miembros. No son asistentes regulares. No son consumidores espirituales. Son ovejas compradas con sangre. Y tú fuiste llamado a ser su pastor, no su CEO. Eso significa que tu mayor preocupación no es si la iglesia crece en número, sino si crece en santidad. No es si la gente te aplaude, sino si un día el jefe de los pastores te dirá: bien, buen siervo y fiel. Por eso, en los próximos minutos, vamos a desenterrar juntos lo que la Escritura realmente dice sobre el pastorado. No la versión moderna, glamorosa y exitosa, sino la versión bíblica, exigente y gloriosa. Porque cuando redescubrimos el corazón del pastorado bíblico, no solo cambiamos nuestra idea de lo que es un pastor. Cambiamos nuestra idea de lo que es la iglesia. Y, sobre todo, cambiamos nuestra idea de lo que significa seguir a Cristo. Bienvenidos a este tiempo. Que el buen pastor nos hable a todos, empezando por los que Él ha llamado a pastorear. El llamado no es profesión, es vocación divina. Escucha con atención, porque aquí es donde muchos tropiezan desde el principio. John MacArthur lo dice con una claridad que duele. Nadie se autodesigna pastor legítimamente. No hay currículum que te califique. No hay título universitario que te autorice. No hay carisma, ni seguidores en redes, ni una visión personal que te dé derecho a pararte delante del rebaño de Dios. El llamado al pastorado no nace de la ambición. No nace del deseo de reconocimiento. No nace de la frustración de un trabajo secular que no te llenaba. No nace siquiera de un sentimiento bonito que tuviste una mañana de oración. El llamado al pastorado viene de Dios. Es una vocación divina. Es una carga que el Señor coloca sobre hombros específicos. Piensa en cómo la Biblia describe el llamado de los siervos de Dios. Moisés no levantó la mano y dijo: yo quiero liderar a Israel. Dios lo encontró en el desierto y le dijo: ve. Jeremías no mandó su hoja de vida al templo. Dios le dijo antes de nacer: te conocía y te santifiqué. Pablo no decidió cambiar de carrera de perseguidor a apóstol, fue derribado en el camino a Damasco por una luz que lo dejó ciego. Y lo mismo ocurre hoy. El verdadero llamado pastoral es una convicción profunda que el Espíritu Santo graba en el corazón de un hombre y que luego la iglesia confirma. No es un hombre que dice: yo siento que soy pastor. Es una iglesia que dice: hermano, Dios te ha puesto como pastor entre nosotros. MacArthur lo resume así: el ministerio pastoral no es una carrera que se elige.
Es una responsabilidad sagrada que se recibe. No es un escalafón profesional. Es una carga que se carga, a veces con lágrimas, a veces con temor, pero siempre con reverencia. Y aquí está la parte que nadie quiere oír. Quien entiende esto, entiende que responder al llamado implica rendición total. Significa morir a tu agenda. Significa morir a tu reputación. Significa aceptar que vas a ser criticado, malentendido, comparado y, en algunos casos, hasta perseguido, simplemente por ser fiel. Pero también significa algo glorioso. Que no estás solo en esto. El mismo Dios que te llamó es el que te equipa, el que te sostiene y el que un día te va a pedir cuentas. Por eso el pastorado no es para el que quiere ser alguien en la iglesia. Es para el que está dispuesto a desaparecer para que Cristo sea todo. Si estás escuchando esto y sientes que Dios te está llamando, no corras a buscar una plataforma. Corre a arrodillarte. Examina tu corazón. Busca la confirmación de la iglesia fiel. Y cuando estés seguro de que es Él quien te llama, entonces responde como Isaías. Aquí estoy, envíame. Porque el llamado no es una profesión. Es una vocación divina. Y quien lo recibe, ya nunca vuelve a ser el mismo. El centro del ministerio, la predicación fiel. Aquí está el corazón del libro de John MacArthur. Aquí es donde late todo el ministerio pastoral. La tarea principal del pastor no es organizar eventos. No es dirigir un equipo de adoración. No es crear experiencias emocionales que hagan sentir bien a la gente. La tarea principal del pastor es predicar la palabra de Dios. No entretener. No motivar superficialmente con frases bonitas sacadas de Pinterest. No adaptarse a las modas culturales para no espantar a los jóvenes o no sonar anticuado. Sino exponer fielmente las Escrituras. MacArthur lo dice sin rodeos, el pastor no es un comunicador, es un heraldo. Su trabajo es abrir el texto bíblico, explicarlo con precisión quirúrgica y aplicarlo con autoridad divina. No es dar su opinión. No es compartir lo que Dios le habló a él en su tiempo devocional. Es declarar, así dice el Señor. Por eso defiende con pasión la predicación expositiva. Versículo por versículo. Capítulo por capítulo. Sin saltarse las partes incómodas. Sin suavizar las demandas de santidad. Sin disfrazar el Evangelio para que sea más accesible. Porque la iglesia no necesita opiniones humanas. La iglesia no necesita un coach motivacional disfrazado de pastor. La iglesia necesita la voz de Dios a través de su palabra. Piensa en lo que Pablo le encargó a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1, 2. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es predicación fiel. No es un sermón de 20 minutos con 3 puntos y una anécdota graciosa. Es un encuentro con el Dios vivo donde el texto bíblico es el protagonista, no el pastor. Cuando la predicación pierde su centralidad, la iglesia pierde dirección. Se vuelve una organización religiosa más. Se llena de gente que aplaude, pero no se arrepiente. Se multiplica en cantidad, pero se enferma en doctrina. Y al final, las ovejas mueren de hambre espiritual mientras el pastor está ocupado en 1000 cosas, menos en alimentarlas. MacArthur lo resume con una advertencia que debería hacernos temblar. La predicación fiel no es solo una parte del ministerio pastoral, es el ministerio pastoral. Porque cuando el pastor se para en el púlpito, no está vendiendo un producto. Está entregando el alimento que el buen pastor mismo preparó para su rebaño. Por eso, hermano pastor, pregúntate hoy. ¿Mi púlpito sigue siendo el centro de todo? ¿O lo he cambiado por pantallas, luces y estrategias? La Iglesia de Cristo no necesita más comunicadores creativos. Necesita heraldos fieles que abran la Biblia y digan, escucha, esto es lo que Dios dice. Esa es la predicación que transforma vidas. Esa es la predicación que edifica iglesias sanas.
Y esa es la predicación que un día el jefe de los pastores reconocerá con estas palabras. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El carácter del pastor. Aquí llegamos a un punto que duele, pero que no podemos saltarnos. John MacArthur lo repite una y otra vez en su libro. El ministerio público nunca debe superar la vida privada. Nunca. Porque antes de que un hombre pueda hablar bien delante de la congregación, primero tiene que vivir bien delante de Dios y de su familia. El carácter no es un accesorio del ministerio. Es el fundamento. Si el carácter se agrieta, todo el ministerio se derrumba, aunque la iglesia siga llena los domingos. MacArthur lo dice con una claridad que corta. El pastor no es evaluado primero por lo que predica, sino por quién es cuando nadie lo está mirando. Y la Biblia es implacable en esto. En 1 Timoteo 3 y Tito 1, Dios no lista habilidades de liderazgo ni dones carismáticos. Lista carácter. Y MacArthur desglosa las cualidades esenciales que todo pastor debe tener. Irreprensible en conducta, su vida fuera del púlpito debe ser intachable. No hay doble vida. No hay secretos que, si salieran a la luz, avergonzarían el nombre de Cristo. Fiel en su hogar, si no puede pastorear bien a su propia esposa e hijos, ¿cómo va a pastorear a la iglesia de Dios? El hogar es el primer rebaño. Humilde en actitud, no busca aplausos. No se defiende a sí mismo. No compite con otros pastores. Sabe que es un siervo, no una estrella. Dominado por el Espíritu, su vida no es controlada por la carne, por el orgullo, por el temor al hombre ni por la ambición. Es el Espíritu Santo quien lleva las riendas. El pastor no solo comunica doctrina. El pastor modela una vida. Sus hijos lo miran. Su esposa lo conoce mejor que nadie. Los ancianos lo observan de cerca. Y las ovejas aprenden más de cómo él reacciona cuando le hacen daño, de cómo ama a su familia, de cómo se arrepiente cuando falla, que de todos sus sermones juntos. Porque la credibilidad del mensaje depende totalmente del carácter del mensajero. Si predicas sobre la santidad pero vives con impureza, tu palabra pierde poder. Si hablas de humildad pero tu corazón está hinchado de orgullo, la gente lo nota. Si exiges fidelidad pero tú mismo no la practicas en lo secreto, estás predicando contra ti mismo. MacArthur lo resume con una advertencia que debería hacernos temblar a todos los que pastoreamos. El mayor peligro para el pastor no es el fracaso público, es la hipocresía privada. Por eso, hermano pastor, hoy te invito a hacer una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Mi vida privada respalda lo que predico en público? ¿O estoy viviendo una doble vida que un día será expuesta? El mundo está cansado de líderes religiosos que hablan fuerte y viven flojo. La Iglesia de Cristo necesita hombres cuya vida sea un sermón vivo. Hombres que no solo digan síganme, sino que puedan decir con Pablo, imítenme, como yo imito a Cristo. Porque al final, el carácter no es opcional. Es lo que hace que tu ministerio sea creíble, o lo que lo convierte en una tragedia espiritual. Que el Señor nos examine. Que nos quebrante. Y que nos levante como pastores cuyo carácter refleje el corazón del buen pastor. El pastor como cuidador del rebaño. Ahora llegamos al núcleo mismo de lo que significa ser pastor. La imagen bíblica es tan clara como hermosa. El pastor es un cuidador de ovejas. No un CEO. No un influencer espiritual. No un visionario de crecimiento. Es un pastor. Y esa palabra no es romántica, es exigente. Jesús mismo se presentó como el buen pastor en Juan 10. Pablo, en Hechos 20, les recordó a los ancianos de Efeso que fueron puestos por el Espíritu Santo precisamente para apacentar la iglesia que Cristo compró con su sangre. Pedro, en 1 Pedro 5, les ordenó, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, no por ganancia deshonesta, sino de buena voluntad. Entonces, ¿qué significa realmente cuidar el rebaño? Significa 4 cosas inseparables. Alimentar con sana doctrina.
No dar golosinas espirituales ni sermones light. Significa abrir la palabra y darles el alimento sólido que necesitan para crecer, aunque a veces sea fuerte al paladar. Proteger contra falsas enseñanzas. El lobo no avisa. Entra disfrazado de luz, de nueva revelación, de teología moderna. El pastor fiel se para en la puerta y dice, no pasarás. Defiende el rebaño aunque lo llamen intolerante. Guiar con paciencia. Las ovejas se pierden. Se asustan. Se distraen. El pastor no las empuja con gritos ni las abandona. Las busca, las carga, las lleva con ternura, aunque caminen lento y tropiecen 1000 veces. Corregir cuando es necesario. El amor verdadero no es permisivo. Cuando una oveja se tuerce, el pastor la confronta con verdad y gracia. No para destruirla, sino para restaurarla. MacArthur lo resume con una fuerza que nos confronta a todos. El pastor no está llamado a construir una marca personal. No está llamado a volverse famoso, a llenar estadísticas ni a tener el mejor podcast del país. Está llamado a cuidar almas. Y aquí viene la verdad que lo cambia todo. Las almas no son estadísticas. No son asistentes, miembros ni seguidores. Son seres eternos, creados a imagen de Dios, comprados con la sangre del Hijo de Dios. Cada uno de ellos vivirá para siempre, o en la presencia gloriosa del Cordero, o en la separación eterna de Él. Esa es la magnitud de la responsabilidad. Cuando te paras frente a tu congregación el domingo, no estás mirando un auditorio. Estás mirando un rebaño por el que Cristo derramó su sangre. Y un día tendrás que dar cuenta de cada una de esas ovejas. Hermano pastor, pregúntate hoy con honestidad. ¿Estoy pastoreando o solo dirigiendo? ¿Estoy alimentando, protegiendo, guiando y corrigiendo, o estoy ocupado en cosas que lucen más importantes pero que no importan en la eternidad? El mundo puede admirar al pastor que crece en números. Pero el buen pastor reconocerá solo al que cuidó bien su rebaño. Que esta verdad nos quebrante. Que nos haga volver al modelo bíblico. Y que nos impulse a ser, no los pastores más famosos, sino los pastores más fieles. Porque al final, el rebaño no te pertenece. Es de Él. Y solo los que lo cuidaron como Él quiere escucharán aquellas palabras que valen más que todo el aplauso del mundo. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El costo del ministerio. John MacArthur no endulza la realidad. En su libro no encontrarás promesas de ministerios fáciles, iglesias llenas y aplausos constantes. Al contrario, te mira a los ojos y te dice la verdad cruda que muchos prefieren ignorar. El pastorado tiene un costo. Y es alto. Habrá críticas que te cortan por dentro. Habrá oposición de quienes deberían estar a tu lado. Habrá desánimo tan profundo que te preguntarás si vale la pena seguir. Habrá momentos de soledad donde sentirás que nadie entiende la carga que llevas, ni siquiera los más cercanos. Algunos domingos saldrás del púlpito con el corazón pesado porque nadie te dio las gracias. Otras veces te atacarán precisamente por predicar lo que la Biblia dice. Y habrá temporadas enteras en las que sentirás que estás peleando solo contra un ejército invisible. Pero aquí está la clave que MacArthur marteló con fuerza. El pastor fiel no trabaja para aplausos humanos. Nunca. Trabaja bajo la mirada del gran pastor. El único cuya opinión realmente importa. Pablo lo vivió en carne propia. En 2 Timoteo 4, 3-5 le dice a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No le prometió éxito fácil. Le prometió aflicciones. Y le ordenó, cumple tu ministerio. Eso es lo que diferencia al pastor de verdad del que solo busca una plataforma. No mide su éxito por likes, por el tamaño de su iglesia, por las invitaciones que recibe ni por cuánta gente lo sigue en redes. La medida del éxito en el ministerio es la fidelidad. Solo eso.
Fidelidad cuando nadie te ve. Fidelidad cuando duele. Fidelidad cuando todo parece fracasar. MacArthur lo dice sin anestesia. El ministerio no es un camino de rosas. Es un campo de batalla. Y el pastor fiel no es el que nunca cae, es el que, aunque caiga, se levanta y sigue caminando hacia la meta. Hermano pastor, si hoy estás cansado, si las críticas te han herido, si el desánimo te está ahogando, levántate y mira al que te llamó. Él no te prometió comodidad. Te prometió su presencia. Y al final, no te preguntará cuántos seguidores tenías. Te preguntará: ¿fuiste fiel con lo que te confié? Porque el costo es real. Pero la recompensa es eterna. Un día, cuando todo termine, el gran pastor en persona te pondrá la corona incorruptible y dirá las palabras que justifican cada lágrima, cada noche en vela y cada golpe recibido. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese día hará que todo el costo valga la pena. 1000 veces. Llegamos al final, pero no es un final cualquiera. Es un momento de verdad desnuda. Un espejo donde Dios mismo quiere que nos miremos hoy. Tal vez el Espíritu Santo te está hablando directamente al corazón en este preciso instante. Por eso te pregunto, con toda la seriedad que merece el tema. Si eres pastor, ¿estás pastoreando realmente para impresionar a las personas? ¿O estás viviendo cada día para honrar a Cristo y solo a Cristo? ¿Tu agenda está llena de estrategias para crecer la iglesia, o de rodillas dobladas pidiendo que el Señor te haga fiel? ¿Buscas que la gente diga que buen pastor, o que el gran pastor un día diga bien, buen siervo y fiel? Y si eres miembro de una iglesia, ¿estás orando por tu pastor como alguien que carga sobre sus hombros la responsabilidad eterna de tu alma? ¿O lo ves solo como el que predica los domingos y organiza actividades? ¿Sabes que tu pastor lucha, llora, vela y a veces se desanima, precisamente por ti? ¿Estás intercediendo por él como si tu propia eternidad dependiera de su fidelidad? Porque el ministerio pastoral no es liviano. Nunca lo fue. Es una carga gloriosa, sí, pero una carga. Y su impacto no es temporal. Es eterno. No se trata de números en los bancos. No se trata de fama en las redes. No se trata de relevancia cultural ni de ser la iglesia más cool de la ciudad. Se trata de fidelidad. Solo eso. Fidelidad en lo público y en lo secreto. Fidelidad cuando nadie aplaude. Fidelidad cuando todo cuesta. Fidelidad hasta el último aliento. Porque un día, y ese día se acerca, todo pastor dará cuentas. No ante una congregación emocionada. No ante un concilio de ancianos. No ante las estadísticas de crecimiento. Dará cuentas ante el gran pastor. Ante el Señor Jesucristo, que compró este rebaño con su propia sangre. Y en ese día, lo único que realmente importará no será cuántos lo siguieron en Instagram, sino cuán fiel fue al mensaje que se le confió. Hermano pastor, hermana en la iglesia. Este no es un mensaje más. Es una llamada urgente a volver al corazón del ministerio bíblico. Si este tiempo te ha confrontado, te ha animado o te ha quebrantado, compártelo con alguien que ame la iglesia de verdad. Compártelo con ese pastor cansado que está por rendirse. Compártelo con esa iglesia que necesita recordar que es un pastor según la Biblia. Y nunca olvides esto. La iglesia no necesita más celebridades espirituales. No necesita más superhéroes con micrófono. La iglesia necesita pastores fieles. Hombres que prediquen la palabra, que cuiden el rebaño, que vivan con carácter y que estén dispuestos a pagar el costo. Porque saben que el premio no lo da el mundo. Lo da el que un día dirá con voz de triunfo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que esa sea nuestra meta. Que esa sea nuestra oración. Y que esa sea la herencia que dejemos cuando termine nuestra carrera. Amén. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte.
Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.